y el tema 3. Ahí vamos. Bien. Ahí estamos, ¿sí? Pueden ver, se supone que pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, acá teníamos en esta parte, en este tema, el número 2, el tiempo presente voz activa. Les recuerdo que voz activa se llama así porque el sujeto de la oración es el que realiza la acción. Es voz pasiva cuando el sujeto de la oración recibe esa acción. Es decir, no la realiza, la recibe de forma pasiva. Entonces, dentro de este tema 2, ustedes tienen la oración, ¿sí? ¿Puede volver a repetir? Sí. La voz activa es cuando el sujeto de la oración realiza la acción. Vamos al ejemplo. O por lo menos el verbo se refiere al sujeto de la oración. Miren. Taxation is the most important source of revenue. La tributación es la fuente más importante de ingresos. Ese se refiere al sujeto. Por supuesto que acá la tributación no está realizando una acción, pero el núcleo está conectado directamente. Es la fuente más importante. Fíjense en el otro, para que lo vean más claro, la cuestión de la voz activa. El gobierno dice, the government exempts certain goods and services from the tax. El gobierno exime. El gobierno, que es el sujeto de la oración, y dentro del sujeto de la oración tengo el núcleo, el gobierno exime. ¿Qué hace el gobierno? Exime a ciertos bienes y servicios del impuesto. No es que el gobierno recibe la acción del predicado, de lo que se expresa en el predicado. El gobierno la realiza. El gobierno exime a ciertos bienes y servicios del impuesto, etcétera, etcétera. Estamos en presencia de la voz activa, porque el gobierno realiza la acción. ¿Qué hace el gobierno? Exime a ciertos bienes. Ya después explico lo de los conectores, no se preocupe. Muy bien. Ahora, dentro de la oración compuesta es la oración que tiene proposiciones incluidas, es decir, oraciones dentro de otras oraciones, ¿sí? Que agregan información a lo que ya está expresado. Por ejemplo, social insurance taxes help pay for government programs that benefit the poor. Los impuestos para seguros sociales ayudan a pagar programas de gobierno que benefician a los pobres. Ese que benefician a los pobres, ¿quiénes? Los programas de gobierno. O sea, forma parte del predicado, hace una aclaración, ¿ve? Que beneficia a los pobres, aclara de algo o agrega una información sobre los programas de gobierno. La oración está dividida, como siempre, en sujeto y predicado. El sujeto es esta parte nada más. Social insurance taxes. Los impuestos los impuestos para seguros sociales. ¿Qué pasa con esos impuestos? Ayudan a pagar los programas de gobierno que benefician a los pobres. Que benefician a los pobres
es una información sobre los programas de gobierno que pagan que paga el gobierno, obviamente. Bien. Después fíjense la de abajo. Countries differ in the amount of taxes they collect. Los países difieren en la cantidad de impuestos que ellos recaudan, ¿sí? Los países, sujeto, difieren en la cantidad, está referido al sujeto directamente, difieren en la cantidad de impuestos que ellos recaudan. Y acá estamos en presencia del presente simple, que es, como ya vimos, y como ustedes ya habrán estudiado en la semana, en inglés para expresar verdades universales o generales. También se usa para las acciones habituales, para lo que se realiza todos los días. Tengo en primer lugar el verbo base en inglés, que es el verbo ser o estar, ¿sí? En inglés se forma el infinitivo con, bueno, vamos a ir directamente a la conjugación. I am, yo soy o estoy, you are, is, él es o está, it is, ella, él o ella se refiere a cosas, animales, ¿sí? Es o está, we are, nosotros somos o estamos, they are, ellos o ellas son o están, para personas, cosas o animales, ¿sí? Ahora, el negativo van a encontrar que tiene la partícula not al lado del verbo to be, y ahí inmediatamente negativo. Yo no soy, estoy, tú no eres o está, él o ella no es o está. Y en el interrogativo van a encontrar que el verbo to be está antes del sujeto. Entonces, al hacer la traducción de la pregunta, ustedes dirán, yo soy o estoy, tú eres o estás. Difícilmente van a encontrar una pregunta en este tipo de textos académicos en cuanto a lo que a la función informativa. Puede ser que en el texto argumentativo, donde el autor va expresando su opinión, va dando razones para sustentar lo expresado en la hipótesis, ahí puede ser que encuentren alguna pregunta. Bien, esto es para el verbo to be. ¿Sí? Cualquier otro verbo se conjuga de esta manera. I collect, yo recaudo, tú recaudas. Fíjense, él recauda, ella recauda, él o ella recauda. We collect, nosotros recaudamos. You collect, ustedes recaudan. They collect, ellos o ellas recaudan. Ahora, fíjense que tercera persona singular, que era uno de los puntos del trabajo práctico, del 2A, terminan en S. Collects, 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 he collects, él o ella recauda. Tercera persona singular agrega S. Y ese ejercicio que más de uno me preguntó, estaba hecho para que ustedes aprendan a distinguir entre el plural, que también lo vimos aquí, de los sustantivos, y la tercera persona del singular. Ustedes en ese ejercicio tenían que simplemente reconocer los sustantivos que estaban en plural, no los verbos, pero para eso estaba puesto a propósito. El negativo usa dos auxiliares para negar y el interrogativo lo mismo. Tengo dos auxiliares en este tiempo presente simple, do y does. You do not collect, I do not collect, yo no recaudo. Este do, que tomado como verbo significa hacer, este do no significa nada. Aquí, como verbo significa hacer, como auxiliar no tiene ningún significado, ¿sí? Esto es lo que les dice acá.
los auxiliares do y das que aparecen en el interrogativo y negativo no tienen un significado propio y no se traducen. Simplemente indican que el verbo está en presente, negativo e interrogativo. Si ustedes tienen un do not antes del verbo principal de collect, es negativo inmediatamente. Yo no recaudo. Y en el interrogativo pasa lo mismo. Do o das va antes del sujeto y se traduce yo recaudo, tú recaudas, él recauda, etc. Bien, acá estaba la parte del sujeto. Luego está la parte de referentes, ¿sí? Yo les decía, ustedes tienen un anexo, el anexo B, donde tienen las palabras que pueden funcionar como referentes. Las palabras y su correspondiente significado. Referente, como su nombre lo indica, se refiere, son palabras que se usan para no repetir el sujeto, para no repetir nombres, pero que se refieren a algo que ya fue nombrado. Puede ser, generalmente se refiere a palabras anteriores, pero puede ser también a palabras posteriores. Por ejemplo, la información contable se puede clasificar en dos categorías. Bueno, categorías se refiere a la contabilidad financiera y a la contabilidad de costos, ese dos, ¿sí? La primera, ¿sí?, se refiere a la contabilidad financiera. Esta contabilidad a la contabilidad financiera, esta. Su grado de liquidez, su se refiere a la empresa. Su rentabilidad también se refiere a la empresa. Son palabras que se refieren a otras que ya fueron nombradas. Y ahí en el chat me pedían los conectores, que son, como su nombre lo indica, palabras que conectan oraciones dentro y le dan la coherencia textual al texto, valga la redundancia, con coherencia, significado. Esta palabra me conecta con esta otra, pero tienen diferentes funciones. Acá mismo ven, el OR, que se presenta en la línea 3, establece una alternativa. Fíjense. Línea 3, ¿sí? Or services. Entonces, en este sistema, el comprador paga al gobierno el porcentaje de valor agregado a bienes o servicios en cada etapa de la producción. O, ¿sí? Ahí tiene, está cumpliendo la función acá. Está estableciendo una alternativa, o esto o esto. And agrega información. For example, agregan un ejemplo. However significa sin embargo. A ver, acá había alguien que me preguntó. Razón o causa. Bueno. Ahí estamos. Ahora voy a ver el tema 3. ¿Sí? Acá tienen el uso de las palabras terminadas en ing. ¿Sí? Entonces, la forma ing es una forma no conjugada del verbo. Ya vimos algo nosotros en el tema 1 con la frase nominal, ¿sí? La forma ing es una forma no conjugada del verbo que cumple distintas funciones y se traduce de diferentes maneras según su ubicación dentro del texto, ¿sí? ING en función de sustantivo se traduce como sustantivo, por ejemplo, planning es el proceso por ejemplo, planning is the process of.
Siempre al comienzo, ¿sí?, de una frase nominal, de una oración, se lo traduce como un sustantivo. Y para saber lo que es un sustantivo, revise las anotaciones sobre gramática española que están en los dos últimos anexos, E y F. ¿Sí? Ahí está clarito que es un sustantivo, etcétera, etcétera. Adjetivo, un pronombre. Acá, por ejemplo, planning, la planificación o el planeamiento. Algunas palabras terminadas en ing también pueden tener una función de adjetivo. ¿Sí? La forma ing más el sustantivo. Por ejemplo, varying terms, términos variados. Acá la palabra con ing antes del sustantivo está cumpliendo la función de adjetivo. Si tenemos dentro de la oración o de la frase nominal un sustantivo más una palabra terminada en ing, se la traduce también como adjetivo, fíjense. O un sustantivo más adjetivo terminado en ante, ente, an. The manager proposes a plan consisting of. ¿Cómo se traduce? El gerente propone un plan que, ¿ven? Como acá, que consiste, o un adjetivo terminado en ante, ente, ando, endo. Un plan consistente de, en el primero, que consiste, es que más el verbo conjugado. En el segundo es un adjetivo. Pero ustedes vayan viendo. ING después de la preposición of, for, in, se traduce la preposición más un infinitivo. Por ejemplo, of ensuring, de asegurar, for determining, para determinar, por ejemplo. Después de by, se traduce como al más infinitivo o by developing, al desarrollar, o puede ser también gerundio, desarrollando, como tiene también una función verbal que es el verbo más infinitivo o verbo más el gerundio o verbo más sustantivo. Por ejemplo, it includes establishing goals. Incluye establecer metas o el establecimiento de metas. The sales keep increasing. Las ventas continúan aumentando. ING como gerundio, se traduce como tal. Selling these shares, vendiendo estas acciones. En tiempos continuados, el verbo to be más la forma ing. Se traduce estar, ¿sí? Este es el famoso presente continuo que veíamos en el secundario. They are playing. Ellos están jugando. I am watching TV. Estoy viendo televisión. How well an organization is performing. Cuán bien una organización está desempeñándose. Ustedes, para buscar estas palabras terminadas en ing en el diccionario, como les da el tip aquí, lo buscan y si forma parte de la palabra ya está la traducción. Por ejemplo, during, durante, ¿sí? Y esa ing no tiene nada que ver con lo que explicamos, sino que forma parte de la palabra. Si ustedes a during le sacan ing, que les queda dur, que no significa nada. Thing es cosa, bring, traer. Bueno, luego están los verbos terminados. Este es el infinitivo que indica propósito. ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen la oración. Management scholars employ varying terms to describe the functions of management. Los expertos en gerenciamiento emplean términos variados para describir, infinitivo de propósito, para describir las funciones del gerenciamiento. Esto se denomina infinitivo de propósito. Bueno, ahí tienen los otros ejercicios. Y tenían que hacer la traducción
que yo supongo que ya habrán controlado con la clave. No sé si hay algo de estos dos temas que quieran preguntar que no les haya quedado claro. Fernando Zambrano, los conectores razón o causa. Ahora vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta para hacer, chicos? Parecería que no, así que me voy. A ver, el trabajo práctico número 2. Acá tengo la clave de corrección. Ahora les comparto. Ahí. Bueno, entonces, acá, ya saben que la primera parte no tenemos que escribir nada. A ver aquí, tengo una pregunta. No, Jesús Guerra, nunca un verbo funciona como sustantivo. A ver. Espera un momentito, vamos a ir otra vez al tema 2, al tema 3. Un verbo como sustantivo. No es que se traduce como verbo más sustantivo. No sé a qué te referís cuando un verbo funciona como sustantivo. ¿Será una palabra terminada en ing? ¿Te referirás a eso? Un verbo funciona como sustantivo. Supongo que te referirás a, por ejemplo, planning, que está terminado en ing, y se lo traduce como planeamiento sustancial. En el punto 3 del TP2. A ver, ahora vamos a ver el TP2. El trabajo, el punto 3, sí. A ver, espera. A ver. Primero, bueno, ya saben, ustedes siempre tienen que hacer su aproximación al texto, ver de qué se trata, la negrita, los números, las fechas, los nombres, las palabras transparentes, para familiarizarse con el texto. Acá, como bien lo dice la clave, es un texto expositivo con trama o estructura descriptiva. ¿Sí? Acá dice, verbos en presente simple. Los de voz pasiva ya se los había dado, eso me los tenían que buscar, ¿no? Verbos en presente simple. Acá tienen marcado todos los verbos, acá tienen algunos terminados en S y otros no. Ahora, dice, una palabra mantiene su forma en dos funciones distintas, como sustantivo en plural o como verbo en presente simple, ¿sí? Acá, por ejemplo, se refiere a que una palabra puede ser un sustantivo o un verbo en tercera persona. Por ejemplo, studies, si ustedes lograron encontrarlo, studies significa él estudia, por ejemplo, o estudios. Models puede ser él modela o ella modela o modelos. Captures son capturas y así. ¿Faltan líneas? ¿Acá?
No, profe, que en el punto 3 estaba de otra manera. En el No, pero ahí trabajo nos práctico. falta la línea 16 y la línea 21. ¿Acá? Donde dice Sí, presente profe. simple. Sí, profe. Ah, a ver. Espera. Me voy a fijar en esto que me están diciendo. A ver. Ah, los verbos son diferentes. Ay, no me digan, chicos. A ver. Eso es lo que le decía también un profe por chat, que tipo en la clave de autocorrección hay cosas que no están en el trabajo práctico. A ver. A ver, veamos el trabajo práctico. Ah, tienen razón. Acá tengo la 16 y la 22. Bueno, no se hagan problema porque igual lo vamos a considerar, ¿no? Más vale. Tienen razón. Y acá... Ah, ¿saben lo que pasa? Acá está distinta la estructura, porque acá las palabras que funcionan como sustantivo y en la clave lo que tienen es que directamente ay, por Dios. Tienen razón. Ya sé lo que pasó. La modificamos a la clave y subimos una diferente. Bueno, no se hagan problema. Igual vamos a considerar esto. A ver, lo veamos acá. Dice, las palabras que funcionan como sustantivo en el texto, ¿sí? Porque les decía que algunas palabras pueden ser sustantivo y pueden... Esto es lo que me dicen, ¿no? Que está diferente al otro. Sí, profe, esa. Sí, tienen razón. Bueno, no se hagan problema. Igual lo vamos a considerar. Está distinta la clave de corrección, sí, tienen razón. Bueno, de todas maneras, yo se las voy a, aunque ya haya pasado, no importa, porque lo vamos a tener en cuenta, les voy a subir la correcta, chicos, no se preocupen. Bien. Dice, las palabras que funcionan como sustantivo en el texto, por ejemplo, en la línea 1, studies. Dice, economics is the social science that studies. Ahí no, porque es la ciencia social que estudia. Ahí science, ¿sí? No funciona como sustantivo. A ver, captures, en la línea 6. Profe, en la línea 1 yo puse producción, distribución, como que funcionan como sustantivos. ¿No habría que fíjate, agregarle la S nada más, profe? Como no hay que AM. agregarle nada, chicos. Espera. El trabajo práctico, ¿a dónde está? Acá. Este es el trabajo práctico que yo les subí, ¿verdad? Este es el que ustedes tenían que resolver, ¿sí? Sí, profe. Sí. Bueno, dice, identifica las palabras que funcionan como sustantivo en el texto marcándolas con una S. Yo le contesté a varios que no es que tenían que buscar
palabras en el texto de esta lista, ¿sí? De esta lista ustedes tenían que decir cuáles están funcionando como sustantivos. ¿Se entiende? No es que tenían que buscar palabras nuevas. No entendía bien el punto. Bueno, no se preocupen que ya lo vamos a anular al punto. No entendías bien. Bueno, perfecto. No se preocupen. No vamos a considerar errores ni mucho menos. Chicos, en el texto, en el ejercicio número 3, ustedes tenían que, de estas palabras, de estas que están acá con línea, desde studies hasta choices, solamente de estas, tenían que decir cuáles tienen función de sustantivo. No es que tenían que buscar otras palabras, ¿sí? Tenían que decir de estas. Bien, studies, ya vimos que está como verbo. Vamos a ver captures, en la línea 6. A definition that captures. Capture está acá como verbo o como sustantivo. Como verbo. Como verbo, exacto. Esa no es. Vamos a ver ends, en la línea 8. Dice, we study here as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Ends. ¿Está como sustantivo o como verbo? Sustantivo. Sustantivo, exactamente. Entre finales, entre fines, entre bordes, si quieren, puede ser también. ¿Sí? Vamos al otro. A ver en el chat. Sustantivo. Vamos al otro. Dice, means, hay means, 2 veces está. Means en la línea 8. Acá. As a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Scarcity means, ahora, este means, ¿está como sustantivo o como verbo? Como verbo. Sustantivo. Como sustantivo, medios escasos. El que tiene función verbal es este, means. La escasez significa, ¿se dan cuenta? Más o menos. Bueno, no importa porque es el primer trabajo práctico con texto, así que uses en la línea 8, otra vez means en la línea 8 está repetido. Uses en la línea 8. Alternative uses. Uses, ¿está como sustantivo o como verbo? Como sustantivo. Como sustantivo, usos alternativos. Después tienen wants and needs. Son insuficientes para satisfacer todos los deseos y necesidades. Wants y needs. ¿Está como sustantivo o como verbo? Sustantivo. Como sustantivo los dos. Ustedes al hacer la traducción se dan cuenta, una vez que tengan la traducción hecha y que se fijen, que tenga coherencia en español, se van a dar cuenta si es función de sustantivo o como verbo. El verbo es una acción, sustantivo es una cosa, una institución, una persona. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda ahí con esa línea porque nos pedía como si en esa línea hay un solo verbo. Y también está satisfaxi, digamos de satisfacer, pero creo que no lo toma como satisfacer. No lo toma, porque en la línea 8, vos fíjate, no, satisfy. ¿Saben qué? Acá son los verbos y sustantivos que terminan en S, chicos, nada más. Para que ustedes tengan en claro cuándo es un sustantivo en plural, cuándo es un verbo terminado en S que se refiere a la tercera persona. Esa era la idea del ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende?
Por eso no les marca otros verbos. De todas maneras, to satisfy no está conjugado. Y es para satisfacer. Y está como infinitivo de propósito. Eso es otra cosa. Bueno, wants and needs ya lo vimos. Involves y choices, que están en la línea 10. Dice, involves the study of choices. Acá, does define, the subject does define involves. Involves. ¿Es un sustantivo o es un verbo? Un verbo. Verbo. The study of choices. ¿Sustantivo o verbo? Sustantivo. Sustantivo. Opciones. ¿Se entiende? Perdón por la confusión. Evidentemente subimos otra, la clave que no estaba de acuerdo a este. Pero bueno, de todas maneras es un ejercicio porque los demás, si no me equivoco, estamos. Bueno, luego están los conectores. A ver, volvamos a la clave. Espere. Ahora les voy a compartir la clave aquí. Bien. A ver, no sé si hay algo que me dijeron. No me sale lo de la línea 16 en la clave de autocorrección. No le sale, Mario Marín, porque hay dos líneas que no están. Ni la 16 ni la 22. Ahora lo vamos a ver. Bien. Acá. Contraste. Bueno, ustedes lo que tenían que hacer para poder identificar los conectores era sencillamente ir al anexo correspondiente, que supongo que eso habrán hecho, ¿sí? Y se fijan, los que son de contraste, los buscan o sea, se van a la lista de conectores, van a los que tienen función de contraste, se fijan cuáles son y buscan de esos los que están presentes en el texto. But, however, la alternativa or, razón o causa as, ya que, resultado o consecuencia just y comparación también as. ¿Sí? Profe, creo que así no está el enunciado, problema? ¿no? ¿Cómo? Que no es el enunciado así en el trabajo práctico. Tampoco, sí. Ay, Sí está, profe. Sí, ese Claro, sí está, profe. pero dice la línea, ¿no? Que nosotros tenemos que poner book. Ah, sí, exactamente. En el trabajo práctico les da, el enunciado es distinto, les da la línea, exactamente. Es el mismo, pero les da la línea. A ver, lo veamos. Vamos al trabajo práctico, me parece que va a ser más fácil directamente ir al trabajo práctico. Bien. Dice, línea 3 y 20 de contraste. Línea 13, acá. But. ¿Sí? Línea 13 de contraste. Después les pide en la línea 20. Vamos a la línea 20. However. ¿Sí? But y however. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos al otro. Dice, alternativa 17 y 18, dice. Ya veo el chat. 17, alternativa, or. Bueno, ese es fácil. Siempre es alternativa or, casi siempre. Bien. Después tengo razón o causa, línea 10. Línea 10. Es la línea 9 en realidad.
6, 7, 8, 9. ¿Sí? Es das. Se corrió acá. En la línea 9. Das. Por lo consiguiente. Por lo tanto. Ahí está. Razón o causa. Perdón. As. Ahí está. ¿Sí? En la línea 10. Estaba bien. Perdón. Ya tengo una confusión. Razón o causa. As. Ya que. En la línea 10. ¿Sí? Y resultado o consecuencia. Das. Debido a el das de la línea 9. Y de comparación en las líneas 7 y 15. Línea 7, 5, 6, 7. Acá. As como. Estudia as. Y en la 15. En la 15, aquí, as. Ay, perdón, as. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos con los conectores? Sí, profe. Bueno. Ahora las preguntas, creo que por lo que vi así... quería mostrarles, veamos la famosa línea 16, ¿y qué otra era? La 16, ¿no? Y la 21, profe, y creo que había un solo 6. ¿Un solo qué? Un solo 6. Un solo 6. A ver, 16 y 21 dice. Y un solo 6. A ver, vamos. Vamos a la línea 6. 5, 6. Es decir, captures es uno. Is es el otro. Son 2. En la línea 16. Is. ¿Sí? Y luego en la 21. Is. ¿Estamos? Ya les voy a subir la clave correcta. Bueno. ¿Los demás tuvieron problema? A ver, quiero ver la clave. Quiero ver la clave. Clave aquí. Vamos a ver. ¿Pudieron comparar las preguntas de comprensión? ¿Coincidían? Hay más preguntas. Punto 6, inciso 3. A ver. Sí, creo que esa era heterodoxa también, profe. Punto 6, inciso 3. Acá no tengo. No tengo punto 6. Ay, Dios mío. Mil disculpas, está chicos. diferente. Creo que en el de autocorrección es para unir con flechas, algo así. Sí, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar acá porque si no es una confusión total. Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a subir la clave correcta, ustedes la van a comparar y ahí me hacen preguntas. Me pueden hacer en la plataforma y si no, vemos las dos claves el viernes que viene, ¿sí? Bueno, profe. Sí, Bueno, si no, profe. mejor va a ser, les voy a subir la clave correcta correspondiente al trabajo práctico que ustedes resolvieron y que subieron a la plataforma.
para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Eso lo voy a corregir para que ustedes lo tengan. Y vamos a ver ahora el tema de esta semana que tienen que estudiar, y recuerden, por favor, dos cosas. Primero, he mandado mail a los alumnos que no están inscritos en el SIU. Ya he anotado los que me respondieron, que son 2 personas que están como oyentes y algunos alumnos que están con el cambio de plan. Perfecto. Por favor, les pido a los demás que no están en el SIU y si están presentes en esta clase, que por favor verifiquen que estén inscritos en el SIU, porque si no los voy a tener que desmatricular, porque después ya seguimos arrastrando problemas del cuatrimestre anterior, seguimos arrastrando problemas del cuatrimestre anterior que no podemos subir notas porque no estaban en el SIU, y resulta que no es algo que podamos resolver los profesores. Tienen que tratar con el departamento de alumnos. El departamento de alumnos les dice que hablen con nosotros, pero no, eso tienen que solucionarlo ellos, que tienen la función administrativa, ¿sí? Valeria Zambrano, si no te llegó correo, es porque estás inscripta en el SIU. ¿No estás en el SIU, Valeria Zambrano? ¿Y no te llegó correo? Qué raro. Bueno, me voy a fijar entonces, por favor. ¿Y por qué no estás en el SIU, Valeria? Profe, yo estoy con pase de otra universidad. Yo Sí. lo había hablado con usted. Sí, y estoy resolviendo eso. Por eso no debo haberte mandado entonces. Sí, profe. Tengo todo anotado en la planilla, no se preocupen. Pero por favor, los que no están, fíjense. Bueno, dejamos aquí la clave. Ahora, chicos, por favor les pido que se fijen, que tengan en cuenta que este trabajo 2B que voy a habilitar ahora es el primero de los 4 obligatorios. Lo tienen que hacer sí o sí para continuar en la materia. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, perfecto. El tema que corresponde, a ver, vamos a ir nuevamente. Voy a ir al tema 4. Ahí está. Bien. Tema 4, como siempre, van haciendo una aproximación al texto. Yo ahora les doy así un pantallazo para que les sea más fácil trabajar con el trabajo práctico 2B. Accounting and Bookkeeping. Tengo 1, 2, 3, 4 párrafos. Tengo los números de línea. Y acá, bueno, está la ejercitación, que la van a hacer ustedes solos, por supuesto. Bien. A continuación dice, lee con atención las siguientes oraciones y observa los verbos subrayados. ¿Sí? Entonces, amounts are recorded in column form. Los montos son registrados o se registran en forma de columna. ¿Sí? Fíjense que está marcado are, verbo to be, que ya vimos, verbo principal terminado, que es un participio. Are recorded. Participio pasado, recuerden que los participios son aquellos verbos que se traducen en hado, ido al español. Ahora, fíjense esta oración.
los montos son registrados. Significa que alguien, el contador, el administrador, el que sea, registra los montos. No es que los montos hagan algo. Los montos registran tal cosa. Los montos aumentan información. No, los montos no hacen nada, ¿sí? A los montos los registran alguien, otra persona. Entonces, estamos en presencia de un ejemplo de voz pasiva, porque los montos reciben la acción. Los montos son registrados o se registran. Fíjense esta otra. The financial position of an enterprise is presented in a balance sheet. La posición financiera de una empresa es presentada o se presenta. La posición financiera no realiza una acción, no hace nada, sino que a la posición financiera la presentan alguien, los dueños de la empresa, el contador, lo que sea. Is presented, es presentada o se presenta. Son registrados o se registran. Fíjense en esta tercera. Changes are shown in a statement of changes in financial position. Los cambios son mostrados o se muestran en un estado de cambios en la posición financiera. Los cambios son mostrados o se muestran. No es que los cambios hagan algo, a los cambios los muestran. Esta es la voz pasiva. Presente. Lo que determina de que la voz pasiva sea presente o pasado es el verbo to be, is o are, más el participio pasado del verbo principal. ¿Sí? Esa es la voz pasiva. A diferencia de la voz activa. Veamos en el texto. Por ejemplo, accounting and bookkeeping is a process of. La contaduría la contabilidad y la teneduría del libro es el proceso. Acá es voz activa porque no es que está realizando una acción, pero el verbo está ligado, se refiere a contabilidad y teneduría del libro. Es. Bueno, con el verbo to be no podemos hablar de una acción. A ver, acá, bookkeeping. A ver, un ejemplo que sea más clarito. Acá. Personal record keeping often uses. El registro de personal a menudo usa, o el registro del personal a menudo usa. Ahí sí usa, está como voz activa. Pero en esta, are applied, por ejemplo, los principios de contabilidad son aplicados o se aplican en la preparación de los estados financieros de otra información financiera. Son. Bien. Acá les hace la distinción que ya habíamos visto la vez pasada entre verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares son aquellos que forman su participio pasado, terminación ado, ido del español, con ed o de. Record, registrar, recorded, registrado. Present, presentar, presented, presentado. El participio pasado se forma agregando de o ed. No es que ustedes lo van a tener que agregar, ustedes lo tienen que identificar, ¿sí? Que es un participio pasado de un verbo regular, para que les facilite la búsqueda en el diccionario. Fíjense, si desconoces el significado de un participio pasado de un verbo regular, debes buscar en el diccionario la forma base del verbo, obviando la ed o la d del participio pasado. Entonces, ustedes buscan presented, no les va a salir, tienen que buscarlo sin la terminación ed. Present, presentar. Pero en el texto termina en ed, entonces es presentado. ¿Sí?
Ahora, los verbos irregulares, ustedes van a buscar en el diccionario shown. Les dice, PP, participio pasado de show. Show es mostrar. Como estamos en presencia de un participio pasado, termina en ado, oído, mostrado. Entonces, si desconoces el significado de un participio pasado de un verbo irregular, lo buscas directamente en el diccionario. Por ejemplo, shown. Y ahí aparece shown, participio pasado de show, es mostrar, entonces lo traducimos mostrado. Esta voz pasiva, el escritor la usa para enfatizar la acción y no quien la realiza. Y generalmente se traduce en se. Se registran en lugar de decir es registrado. O se presenta en lugar de decir es presentado. Bueno. Luego tienen un ejercicio de conectores para reforzar lo visto en el anterior. Un ejercicio con referentes, ¿sí? También para ver lo del anterior. Y luego tienen unas preguntas. Ya saben que ustedes primero resuelvan los ejercicios y luego vayan a la clave de autocorrección. Véanlo con tranquilidad. Vayan viendo. Una vez que lo tengan resuelto, entonces recién se fijan en la clave de autocorrección. Y luego resuelven el trabajo práctico que voy a chequear que esté, que concuerde, digamos, con el trabajo práctico. La clave que concuerde. Recording stopped. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? A lo mejor la pregunta va a surgir después, durante la semana, cuando estén estudiando, ¿sí? ¿Hay algo más que quieran preguntar, chicos? Sí, ahora mismo habilito el TP2. Ahora mismo. Termino con ustedes y lo habilito. Bueno, si no hay ninguna pregunta, luego hacen las consultas en el foro o por mail. Damos por terminada la clase, ¿sí? También les voy a subir la clase a la plataforma. No, no es nada. De nada, chicos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego. De nada.